Nuestro cuarto conversatorio sobre el rol del arte en nuestra vida actual. Estos son unos conversatorios que organizamos en la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro de Estudios del Patrimonio, en conjunto y en alianza con el Museo Bauriza. Y estos conversatorios tienen el objeto de tratar justamente sobre las temáticas del arte, sobre lo que impartimos en la universidad, en docencia, como el Core de Arte, que se titula, en donde nuestros alumnos van aprendiendo a describir, apreciar y admirar una obra de arte en su historia, en sus símbolos y códigos también. Bueno, me presento, mi nombre es Magdalena Pereira, soy historiadora del arte, directora del Centro de Estudios del Patrimonio también, y justamente en alianza con el museo, que aquí nos acompaña, bueno, además de Javier Muñoz, encargado de colecciones, Tamara Candia, ella es periodista, ella está a cargo de comunicaciones del Museo Bauriza, y yo junto a Tamara vamos a estar dialogando y haciendo las preguntas a nuestra gran invitada especial, que es Francisca Sutil. Ella es una destacada pintora. Francisca, para leer un poco de su biografía, como han visto, ¿no es cierto?, en los flyers de difusión, lleva más de 30 años de trayectoria, estudió Bellas Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tuvo, ¿no es cierto?, años afuera también en la Universidad de Dallas en Texas, y tiene un máster en el Pratt Institute en Nueva York, en donde vivió 17 años. Es probablemente una de las pintoras que tiene mayor impacto internacional, ha expuesto en distintas países o galerías a nivel internacional, además de ser muy reconocida en Chile. Y tenemos el privilegio de estar con Francisca. Ella usualmente no participa, ¿no es cierto?, de estas charlas o conversatorios, sobre todo por Zoom, en esta nueva modalidad. Así que vamos a aprovecharla, vamos a decirle a nuestras alumnas y alumnos sobre todo que idealmente vamos a hacer unos 30 minutos de conversación para que luego por chat, por favor, hagan sus consultas, aprovechen, ¿no es cierto?, nuestra invitada, porque justamente el tema de hoy tiene que ver con el trabajo que tienen que hacer, que es justamente los códigos y símbolos en el arte, ¿no? Nosotros vemos a través de la historia, hemos visto desde el Renacimiento, el Barroco, famoso de las Meninas de Velázquez, por ejemplo, que se representan el animal, los personajes que están allí, los emblemas, incluso también en muchas obras podemos distinguir, ¿no?, ciertos frutos, colores, ¿no?, que representan y que están haciendo ciertos guiños para entregarnos un relato de lo que el artista quiere, ¿no es cierto?, mostrar, expresar. Sin embargo, en este caso, en que nos encontramos con Francisca, como ustedes han visto su obra y pueden verla en www.franciscasutil.cl, si es que no me equivoqué, aprovechen de visitarla ahora mismo. Francisca, su arte es netamente un arte abstracto, ¿no? Lleno de colores, líneas geométricas también, pinceladas gruesas, más tenues. Entonces, quisiera yo partir preguntándote, Francisca, justamente cómo podemos ver o leer esos códigos en tu arte abstracto. ¿Cómo podemos...? Uh-huh. Ya, mira, a ver, claro, lo que tú seguramente han estado viendo en este tiempo ha tenido que ver con iconografía también, con símbolos, pero más evidente ¿me están oyendo bien? ¿Sí? Sí. ¿Me oyen? Sí. Ah, ya, porque salió recording in process, por eso que no sabía lo que estaba pasando, ¿ya? Bueno, en el caso del arte abstracto es más misterioso en realidad la parte de los códigos. ¿Ah? Por ejemplo, de repente los símbolos son símbolos bien concretos y concretos para uno y no tan obvios. Pero pongámosle, por ejemplo, veamos en Transmutations, metámonos en Transmutations ahí en el panel, a ver si los puedo aclarar un poco algo aquí, a ver si esto ayuda. Ya, por ejemplo, aquí hay dos pinturas de las que les puedo hablar. ¿Ah? La que está más arriba, la segunda, digamos, ¿ah? Se llama To Love, amar, ¿ya?
Y los colores tienen esos colores muy intensos, muy apasionados, muy difíciles y tortuosos en ciertos momentos al medio, y también tienen este mundo como representado por el oro, que es algo como muy espiritual en este caso. Entonces, es una pintura bastante grande, tiene 3 metros y tanto de ancho, ¿ah? Cuando uno está metido ahí ve muchas cosas, digamos, aquí se ve más simple de lo que en el computador no se alcanza a apreciar la cantidad de matices que tiene, pero tiene mucha vibración. Entonces, la asociación entre el título, que da como un poquito de clave, digamos, y la pintura, uno se puede acercar a poder entender algo, una simbología. Después, la última que está abajo de esta misma serie, que se llama Homenaje, podemos abrirla un poquito más abajo, esa pintura se llama Homenaje, yo la hice justo después de la caída de las Torres Gemelas, ahora que viene la próxima semana. En el fondo son 2 paneles, una pintura bien grande, tiene 2,40 metros de alto cada panel, y son 2 paneles porque eran 2 torres, y el rojo representa aquí la destrucción y la fuerza de la creatividad, de la energía, de todo lo que había ahí, destructiva y constructiva. Y todo lo que es azul, que es lo que rodea, al final es la paz, supuestamente la paz dramática que quedó después de eso, que es la muerte. Y para mí la muerte siempre ha sido azul, no es negra, ¿ya? Entonces, es como el encierro de esa energía y amarrar al final con lo que terminó siendo la muerte. Así que esa pintura, por ejemplo, que se llama Homenaje. Les puedo contar. Después, la que está inmediatamente encima de esa, que es un tríptico, esta que tiene el dorado al medio, es como en ese momento como de la muerte, que queda como un halo de luz, de brillo, de algo, ¿ah? Todavía de existencia. Aquí todos los azules se están viendo iguales en el computador, pero en la pintura que está inmediatamente encima de la que les estoy hablando, va desde azules medios turquesa hasta un azul denso, 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 oscuro. Porque para mí siempre he tenido la sensación de que la muerte es un poco como irse al fondo del mar. Es como que empieza de una manera y termina yéndose a la oscuridad total. Y que tal vez no es una cosa que pasa de un minuto a otro, sino que es un paso, ¿ya? Toda esta serie la mostré si ven, por ejemplo, si ponemos Exhibition Views un poquito abajo en eso, corrámonos más para abajo, corrámonos bien para abajo y dale, otro poquito más, otro poquito más, como casi al final. Ahí. A la mano derecha, Galería Animal 2003, esa. No sé si se puede pinchar y abrirse o no, pero si no se puede, no se puede. A ver, veamos qué pasa si se abre. No, la página, cargar de nuevo, no sé. Pero no importa, esa foto algo muestra. Esa foto algo muestra, y una pena que no la podamos ver más grande, pero bueno, no importa, no es tan grave. Claro, ahí estaba, esta fue una instalación hace 20 años atrás, y este es un ataúd, se supone que es mi ataúd, para cuando a mí me toque, digamos, y tiene ese color amarillo que parte como del blanco hacia el amarillo, que es como el color de la espiritualidad y la energía. Si es que algo pasa cuando nos morimos, la sensación es que se despide algo como de espíritu, lo máximo que podría pasar, digamos, con suerte, creo yo. Esa exposición se llamaba Se muere, se acaba. Y todos los cuadros que habían ahí tenían que ver relación con eso. Entonces ahí le explico todo esto porque ahí la simbología es más o menos clara dentro de lo que es la abstracción. Creo yo. Con los códigos. También, no sé qué más me pueden preguntar y si nos metemos ahora en otra Sí, situación.
No, es impresionante lo que nos estás contando y esa instalación que hiciste, ¿no? Con tu propio ataúd y que parte con luz además, ¿no? O sea, con ese color amarillo, blanco. Y le voy a dar el pase a Tamara para que te haga otra pregunta y después yo voy a retomar para preguntarte otros aspectos. Tamara, adelante. Gracias, Magdalena. Buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando. Francisca, un gusto estar acá contigo, poder conversar. Y Igualmente. hablando del encierro, de los colores oscuros, me gustaría preguntarte si tú crees que los códigos en el arte cambiaron con la pandemia, y especialmente en tu trabajo. Buena pregunta. Mira, yo creo que lo que ha pasado con la pandemia es sumamente personal en cada uno de los artistas, obviamente. ¿Ah? En el caso mío, to- eh, todavía no sé, porque yo quedé totalmente... A ver, para mí la pintura está ligada no, principalmente a un estado como de reflexión, meditativo, contemplativo. Yo necesito tranquilidad para trabajar. ¿M? Hay muchos artistas que se inspiran con el drama, y eso los motiva a trabajar. Yo soy al revés, yo necesito paz para poder trabajar. Entonces, lo primero que me trancó 100% fue el estallido social. Yo estaba en ese momento en Houston, invitada por el museo, y ocurrió el estallido social y quedé totalmente plop, como quien dice, como muy angustiada por la violencia, por las imágenes, por todo eso, independiente de todas las causas o consecuencias o lo que sea, ya solamente el aspecto visual me pareció tremendo y me paralizó, la verdad. Y después vino la pandemia y por razones familiares en realidad no pude trabajar porque estuve con gente en mi casa, con mi familia y por toda la incertidumbre tampoco pude, la verdad, durante un año estuve bien. eh, la palabra es paralizada, aunque uno no quiera, aunque me gustaría que fuera otra. Entonces recién este año he retomado y estoy retomando con algo muy distinto de lo anterior. A mí me pasa que las series siempre duran alrededor de unos 10 años, entre 8 y 10 años, es natural. Y la serie Mute, que fue justo la anterior que trabajé antes de lo que estoy ahora metida, la serie Mute, claro, podemos meternos, claro, corrámonos una más, no esa, la serie Mute, sí, esa, la segunda, porque, bueno, cualquiera, en realidad cualquiera sirve, ¿eh? Pero habría que meterse en las pinturas ahí. ¿M? Bueno, esas son pinturas en papel. ¿M? Y eh, fue, no sé si les interesa que les cuente un poco de dónde salió esto, porque le estaba contando lo anterior que hace 20 años, entonces nos hemos saltado 15 años entre medio. ¿M? Pero, eh, a ver, ¿cómo unir una cosa con otra? Después de esa serie que les mostré de los Transmutations, ¿ah? Vino una serie que se llama Interludio, lo podemos ver, o la serie Resonancia, rapidito, así podemos pasar por encima casi, para no alargarnos tanto, ¿ah? Pero podemos ver la serie Resonancia o la serie Interludio. A ver, metámonos en la serie Resonancia, esa, ahí, ¿ya? Ahí, por ejemplo, aquí es una cosa mucho más vaga. Aquí no hay una simbología concreta como lo anterior, sino que aquí hay los colores tienen más que ver con un sentimiento de cómo uno siente los colores. ¿M? Los colores para mí tienen temperatura, tienen peso, tienen un montón de cosas. Y, por ejemplo, la segunda pintura, esta horizontal que vemos acá, tiene 4 metros en el ancho, ¿m? Y va desde un rojo bastante tormentoso, mezclado con violetas y con muchos colores, que se va aclarando, se transforma en un rojo bien apasionado, bien, y después termina en una cosa que a medida empieza como el oro, y finalmente termina en una cosa que es casi luz, ¿ya? Entonces, en el fondo eso es aplicable a cualquier cosa, representa un paso de, de una situación difícil, por así decir, a una situación luminosa, que es algo que puede ser metafórico de miles de cosas,
de miles de situaciones, es interpretativo en realidad, es abierto. Yo no pretendo tampoco dar explicaciones así como concretas, porque el arte abstracto tiene eso, que cada persona también puede sentir diferentes cosas y son todas válidas, digamos. Porque no es una ilustración de nada esto. Bueno, entonces después veamos Interludio, podemos ver la serie Interludio que está un poquito más arriba, del 2008. Eso corresponde, por ejemplo, al año 2006, después de una exposición grande que tuve en el Bellas Artes, me fui un año a Europa. Y estuve viendo mucha pintura del Renacimiento, no había estado nunca en Italia, estuve 4 meses, y estuve sobre todo recorriendo pueblitos chicos donde había mucha pintura íntima, y toda pintura religiosa, y me di cuenta en el fondo que me daba lo mismo el tema, me daba lo mismo si era una crucifixión, un nacimiento, lo que fuera, o sea, como que en el fondo se me cruzaban los colores y estaba siempre viendo cómo los colores actuaban en la pintura, más que la temática, más que el tema principal. Y cuando volví, nunca había trabajado en pinturas de un formato chico, digamos, y hice toda esta serie de pinturas, que eran muy intensas de color, y que no se referían a nada en particular, salvo que tenían la verticalidad y la horizontalidad por primera vez, y que se trataba de tratar de penetrar hacia el interior de estos espacios. Después de esta serie quedé muy como saturada del color. No quise ni saber del color, y por un rato más o menos largo, unos 6 meses, no hice nada. Y de ahí me metí en algo completamente diferente, que fue como un ejercicio inicialmente, que fueron las primeras series del Interludio. Si ponemos Interludio 2008, perdón, si ponemos Mute 2009-2010, eso, ya. Entonces, después de la serie Interludio, ustedes pueden ver que resolví que quería trabajar más con color. O sea, que quería trabajar con blanco y negro, y principalmente, y algunos colores muy sutiles, y intervenirlo con colores muy sutiles. Y primero empecé a utilizar un pincel que no tenía mucho interés, después traté de encontrar un pincel que sí tuviera interés, que yo pudiera manejar como si fuera un lápiz. Y aquí, hablando de código, volvemos a lo mismo. Aquí los códigos no están codificados, descodificados. Lo único que les puedo contar de esto es que en el fondo son como páginas escritas. Son páginas escritas que tienen ritmos, es como una expresión poética de algo que no sabemos bien de qué se trata. A mí me interesa mucho la caligrafía cuando la gente escribe, porque hay gestos, porque cuando depende de la intensidad de la persona, depende de la situación de la persona, la gente usa la letra de una manera u otra. En este caso, sin usar la letra, sino que usando el lenguaje de un pincel, digamos, que al final me sentí cómoda con él, empecé a dirigir, bajemos un poquito porque este blanco es de los primeros, más arriba, más hacia arriba, los primeros, eso por ejemplo, más o menos eso. Y podemos ver después, a ver, veamos si están ahí, los últimos de esos, a ver, veamos, bajemos un poco más, hasta el final. Más, claro, por ahí, eso. Esos, se empiezan a ver también luces, y se empiezan a ver espacios, y empiezan a pasar cosas, al menos a mí me pasan. Ahora, esta serie se llama Mute porque yo trataba, o sea, me pidieron mucho que lo explicara de qué se trataba. Y más que lo que les estoy contando, no les puedo explicar más cosas. Y tampoco quisiera como definir mucho más allá de lo que les estoy contando, porque no se refieren a algo en particular.
Entonces uno banaliza, se empieza a tratar de descifrar cosas. A mí me interesaba mucho aquí las diferentes materialidades, por ejemplo, ese es un wash en papel, hay otros que los últimos son óleo, hay otros que son, este por ejemplo, es témpera blanca sobre una acuarela, en fin, pero básicamente son eso. No sé si les salta alguna pregunta de esto o les convence algo la explicación. Díganme Sí. ustedes. No, absolutamente. Estaba pensando sobre todo en investigación, la desconexión que muchas veces hay con el mismo oficio del artista, porque el investigador busca siempre la intención en una pintura o en un mural del 18, el 17. No, aquí el artista quiso hacer esto, o uno finalmente le pone nombre y apellido y temas a lo que son, lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que no tienen descripción necesariamente, ¿no? Que son búsquedas que terminan en lo que tú estás mostrando ahora, que es maravilloso, se ven como texturas, ¿no? Estas pinceladas, esto de la caligrafía, pero todo ese proceso que hay detrás, que no, si no está descrito y uno intenta, ¿no es cierto?, luego como investigador describirlo, uno se llena de equivocaciones, y sobre todo cuando son muchos siglos atrás, ¿no? Así Sí, que, sí, exacto. Mira, por ejemplo, el segundo que está abajo, el tercero, debajo de esta acuarela, este que estoy apuntando, ese mismo, ¿ah? Ese lo hice inmediatamente al día siguiente del terremoto del 2010. Fui al taller y lo hice. Y apareció eso, aparecieron las formas una superpuesta sobre la otra, apareció un movimiento que nunca había ocurrido. En el fondo estaba el terremoto en el interior mío, la preocupación, lo que acaba de ocurrir. Y es como un reflejo de eso. ¿Entiendes? Hay una pintura también que es de la serie Mute, pinturas, que está de los de más arriba. A ver, por ejemplo, Mute, a ver, 2014, creo que hay uno que dice pintura, no, en el siguiente, Mute, en el último, ahí donde dice pinturas, si nos metemos a Mute 2015-2019, acá en lo más arriba, ese, ¿ya? Metámonos a pinturas, hay que pinchar el cuadro, donde dice, al medio de ese cuadro celeste, al medio, eso, ¿ya? ¿Ya? El que está más abajo, el que está un poco más abajo, ese, ahí también hay un movimiento parecido, en que todo esto se monta y crea una especie de inquietud, de una inquietud muy sutil también, porque tampoco tiene colores alarmantes, que es algo que a mí me interesa, esa ambivalencia entre algo que está ocurriendo, pero tampoco me interesa que sea dramático, evidentemente dramático. ¿Mm? No sé qué más yo, quieren que les cuente. sí, yo te quería hacer otra pregunta ahora, Francisca, que tiene relación con lo que hablamos en nuestra mini reunión. ¿Ya? Claro, justamente eres muy reconocida a nivel internacional, viviste tantos años fuera, o sea, tu obra es bastante global, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos eso local? ¿Cómo encontramos a la mujer latinoamericana expresada en tus obras? Y nos contaste, ¿sabes? Algo muy bonito que quisiera ver si es que nos podías referir nuevamente, cómo encontrarte en ese arte abstracto. Ya, bueno, mira, lo que yo podría explicar sobre eso es que en las pinturas principalmente, no en la serie Mute necesariamente porque es un poquito más gráfica, es una pintura, pero es pintura más gráfica. Lo otro es pintura en el sentido de que todo el propósito y todo lo que se logra es a través solamente del color y de la atmósfera. Entonces, por eso lo considero más pictórico de lo que considero la serie Mute, que a pesar de ser pintura, tiene elementos gráficos importantes, que es la forma esta, que se repite todo el tiempo. Entonces, a ver, creo yo que en las pinturas, cualquiera de ellas, incluso de las primeras, eh, el color tiene algo que está en el inconsciente colectivo de Chile, yo creo, de todos nosotros que hemos nacido acá. Lo que pienso, por ejemplo, y creo que te conté en ese momento, que yo conocí, o sea, yo nunca vi
colores chillones o colores fuertes de ninguna naturaleza hasta que tenía más o menos 17 años, cuando vi las carátulas de los Beatles de Yellow Submarine, por ejemplo, o de Sgt. Pepper's Lovely. ¿Ah? Y eso fue muy tarde en la vida, o sea, la televisión, yo tenía 10 años cuando apareció la televisión, y la televisión apareció en blanco y negro, y duró hasta que yo tenía 18 años, por ejemplo, nunca vi televisión en color. La publicidad también era con colores de pinturas muy suaves, en esa época no existían pigmentos brillantes, los pigmentos psicodélicos que hoy día ya están como impregnados en nuestra vida, no solo psicodélicos, sino que brillantes, fuertes, muy intensos y muy transparentes, no existían en esa época. Entonces, yo creo que mis colores, o sea, eso fue lo que yo conocí y con esos colores me expreso. No se me ocurre a mí pescar un amarillo limón y usarlo directo de un frasco. Si voy a usar un amarillo limón, lo voy a matizar con otros colores y al final lo termino transformando en un color de la naturaleza, en un color que podría ser la hoja de un muelle, por así decirlo. Pero no lo uso como todo ese recorrido de colores nuevos del mundo no forman parte mucho de mi repertorio. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, personas me dicen, bueno, pero esto podría ser un tapiz o tiene relación a un tapiz precolombino. Puede ser. Por ejemplo, pasa que en la serie Resonancia, por ejemplo, les puedo contar, no sé si ustedes vieron la exposición de la Sheila Hicks. Sí, en sí. el Museo de Arte Precolombino, ¿ya? No es ahí en Resonancia, si no está ese cuadro, más que raro que no está, a ver. Más abajo, va. No está el que quería mostrarles, bueno, pero el cuadro que está justo arriba mío, más arriba, a ver si habrá eso, ¿ahí empieza? ¿No hay más arriba de eso? Más arriba, ¿hay más? ¿O no está? Más que raro, no está, bueno, justamente, bueno, no sé, es curioso porque en la exposición de la Sheila Hicks había una pintura con hilos de colores, horizontal, grande, que podría haber sido una pintura mía. Igual, gracias a Dios yo la había hecho mucho antes. Así que nadie me podía decir que me había inspirado en la Sheila Hicks. Pero a ella la ubicaban como conectada con el arte precolombino. En esa obra en particular. Entonces, no sé, yo creo que hay una relación inconsciente, nunca he tenido la intención, pero está ahí. Sí, interesante el paisaje, los colores, cómo influyen, que se vuelcan, ¿no es cierto?, en esa relación que tú dices con los textiles, es fascinante, ¿no? Se Sí, yo vuelven creo que más tramas que o ritmos. relación es como una coincidencia, y yo creo que la coincidencia es que mi infancia, la infancia marca demasiado, como todos sabemos, entonces el repertorio de colores de la infancia mío puede haber sido el mismo de una señora que hizo tapiz en el siglo XVII en el Cusco. Claro, No hay mayor diferencia, si los colores nuevos empezaron hace 20 años, 30 años. exactamente, interesante. Francisca, Dime. Adelante, Tamara. aprovechando que hay estudiantes, me gustaría retomar tus inicios y preguntarte cómo fue también este cambio de estudiar arte acá en Chile y en el extranjero. A ver, a ver, el estudio principal que tuve, yo diría, se lo debo a la Universidad Católica. ¿Mm? Hay mucha fantasía con que las universidades de afuera son extraordinarias. Pratt Institute tiene un prestigio enorme porque es una universidad dedicada a la filosofía, a la arquitectura y al arte. ¿Mm? Sin embargo, igual se me está un poco acabando la batería, no sé por qué, no sé qué pasa, espérense que voy a
ver si está bien el enchufe, ¿ya? Para que no se me Ya, no quede. hay problema. A ver si algo está pasando aquí, que se, como que me se... Ah, ya sé lo que pasó. Ya, ya, ahí sí, ¿ya? Bueno, la Universidad Católica fue una enseñanza muy buena, fue un honor para mí, pero y cuando llegué a Estados Unidos a estudiar, yo me sentía más preparada que la mayoría de los alumnos de mi curso. Sentí que tenía un background mucho más firme. ¿Ah? A pesar de que yo no hice muchos estudios académicos, y en el único momento que hice estudios académicos fue en mi segundo año universitario, que me fui a Estados Unidos con una beca a estudiar a Dallas, y solamente hice figura humana en esa época. La razón de por qué hice solamente figura humana era porque me interesaba trabajar con modelos que no fuera nada más que una señora gorda llena de pliegue y que era demasiado obvio. Entonces ahí los modelos cambiaban todo el tiempo, era un hombre, una mujer, un joven, un viejo, distintas alternativas. Fue un estudio súper interesante ese. Pero eso fue básicamente el único estudio netamente académico que hice en la Universidad Católica en los 6 años que estuve. Nunca tomé un curso de pintura, porque la pintura nos enseñaban, teníamos obligación de hacer un zapallo con una pera, con una botella, y modelar a la antigua. Y yo me interesó y me lo salté. Lo sentí demasiado ajeno. Así que siempre mi educación fue gráfica. Bueno, llegando allá, lo que les puedo decir desde el punto de vista del estudio es que me sentí muy cómoda. Ahora, yo estaba haciendo unos papeles muy grandes en esa época, los handmade papers, que los pueden ver acá en uno de los primeros, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, handmade papers, eso. ¿Ya? Estos papeles, por ejemplo, este que tiene esta forma negra ahí a la derecha, mide 2 metros por 2 metros. Entonces, yo trabajaba en mi casa, donde vivía, en mi taller, y iba el profesor con su alumno a mi taller a verlo, porque no eran transportables. La educación, como era un máster lo que hice allá, la educación era mucho de conversación. Nosotros nos sentábamos, el grupo de alumnos, con el profesor, y era un trabajo crítico. Lo mismo un poco que estamos haciendo ahora, cada uno me preguntaba cosas, y nosotros le preguntábamos a cada uno de los alumnos cuando cada uno de nosotros mostrábamos trabajo, y era muy inquisitivo. En ese sentido fue una súper buena educación. ¿Ah? Y distinto a lo que a mí me había tocado en Chile. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Francisca. Bueno, yo creo que nosotros, para ir también terminando nuestras preguntas en el conversatorio, queríamos, bueno, aprovechar de animar a alumnas y alumnos a que hagan preguntas por el chat. Y yo tenía anotadas algunas preguntas de alumnos, que sobre todo una alumna estaba muy interesada en saber cómo fue para ti como mujer abrirte camino en el arte en Chile, sobre todo, si fue cuando regresaste o ya desde antes pudiste abrirte ese camino. ¿Cómo fue ese desafío? Mira, encuentro muy interesante la pregunta, porque cuando yo era joven, el tema hombre-mujer no existía, no era tema. Yo nunca sentí que porque yo era mujer tuviera problemas. Cuando fui a exponer a la Galería Época, en esa época era la única galería que había seria, como bien armada, y me respaldaron. Fue mi exposición de fin de universidad, que yo no la quise hacer en la Católica, porque me sentía profesional y quería hacerlo en una galería profesional. Las personas, o sea, los artistas que me apoyaron a eso eran todos hombres. Y eran mayores que yo, eran de la generación de Vilches, todos. Eran artistas de esa galería. Y nunca sentí, ni conmigo, no sé si, no creo que la Roser
Brujo, que es 20 años mayor que yo, hubiera sentido también ese impedimento. O sea, yo nunca sentí que por ser mujer había tenido ninguna limitación, ni en Chile ni en Estados Unidos. En Estados Unidos sentí que había un poco de limitación por ser chilena, pero no por ser mujer. Porque en esa época el mundo globalizado, cuando yo partí en el año, imagínate, yo me fui el año 77, la globalización no existía ni cercano. Entonces, si uno no era americano en Nueva York, era difícil tener acceso a exponer, porque la mayoría, porque esto era una cosa más bien comercial en ese aspecto, que las galerías exponían a los artistas buenos, por supuesto, muy buenos, pero si ellos tienen que elegir 10 artistas, preferían elegir 10 artistas americanos, porque la mayoría de los coleccionistas coleccionaban arte americano en Nueva York. Entonces, para los que no éramos americanos, era más difícil hacerse un espacio. El espacio al final uno se lo hace con su trabajo, pero cuesta muchísimo más. Y además porque yo era pretenciosa, además. No sé si pretenciosa, pero era muy ambiciosa. Entonces, por ejemplo, si me convidaban a una exposición, algo que me arrepiento por lo demás, si me convidaban a una exposición de puros estudiantes jóvenes, qué sé yo, yo veía que si el nivel no era bueno, no participaba. No me interesaba participar. Cosa que es un error, porque uno siempre que está invitada de joven, hay que participar, porque igual después se destaca lo bueno o lo menos bueno. No hay por qué, y cada una de esas oportunidades es una posibilidad que algo salta de eso. Claro. Entonces no... No, disculpa, interesante lo que dices y finalmente el estigma del sudaca era lo que te pasaba a ti, ¿no? Estando en Estados Unidos era como el que Chile apenas se conocía muy poco por temas Claro, políticos. claro, exacto. Yo creo que falta de conocimiento nomás y muy pragmáticos ellos al final con el aspecto comercial, digamos. Yo nunca Claro. tuve problemas que me invitaran participé en muchas exposiciones colectivas en esa época, pero que no eran necesariamente de galerías principalmente, eran de instituciones, el Museo del Barrio, no sé, distintas cosas que me convidaban. Gracias, Francisca. Y otra pregunta es también tus inspiradores, hombres o mujeres artistas, ¿cuáles han sido tus referentes? Si tienes algunos nombres por ahí, como... Mira, yo no tengo muchos referentes. La pintura en realidad siempre ha salido de mis propias ideas. Lo que sí que siento algunos artistas como primos hermanos míos, que siento que tienen como algo en común por varias razones. Por ejemplo, si uno ve Handmade Papers en esto, si bajamos un poquito para abajo, si vemos ese que les decía que tiene, a ver, bajemos un poco, estamos en la página esta, más abajo, ese a la derecha el que tiene ese espacio negro, y yo después reconozco con el tiempo que en el inconsciente, a pesar de que no estuve consciente, me impresionó las primeras placas que vi de Serra, y los veía en una galería, de repente una placa apoyada en un muro, y era como una interrupción de la arquitectura. Entonces, cuando hice esta obra en papel, que es como la tierra vista en capa, aparece esta forma que ahora yo la veo que tiene relación con eso, que en el fondo es como una interrupción violenta a ese estrato de tierra, por así decirlo. Entonces ahí reconozco alguna influencia. Después, si nos metemos a ver de los Handmade Papers, bajemos para abajo. Bajemos un poco más abajo, ahí, Handmade Papers, los otros, 83 al 96. Pinchemos ahí, en eso, ahí, pinchemos ahí. Ahí, por ejemplo, esta forma a mí me impresionó mucho Ellsworth Kelly cuando llegué a Estados Unidos. Y
creo que consciente, pero que ahí está, digamos. Sobre todo los dos de arriba, ya los otros ya no tanto. Después lo de abajo, un poquito más abajo, metámonos más abajo, esos dos, este de la izquierda se llama líder. Estos son enormes, estos papeles, ¿eh? Son gigantes, la verdad, para un papel. Y el de la derecha se llama ceremonial, ¿ya? El de la izquierda se llama líder y está inspirado en una arma egipcia, que debe haber sido del tamaño del puño de una mano. El otro que se llama ceremonial, esa forma que hay ahí al medio, está inspirado como en una especie de cuchillo que vi en algún momento ovejas en esa época, para la ceremonia. Este mismo papel que tengo detrás mío, que ustedes ven, que lamentablemente, a ver si lo pueden ver ahí, un poquito, se llama mirror, o sea, espejo se llama, ¿ya? Y está inspirado también en un espejo egipcio, del tamaño de una mano, que era una piedra pulida, y si ustedes vieran el papel tiene adentro una especie de pigmento que brilla un poco, y es realmente como si fuera una piedra. Es muy impactante lo que pasa con la materialidad, que es algo que no podemos apreciar en el computador. Ninguna de estas cosas que les estoy hablando las podemos apreciar aquí. Espero poderlos mostrar esto en algún momento, y ojalá ustedes los puedan ver en la realidad. También como primo hermano siento en las pinturas que les mostré al principio una relación fuerte con Rothko. ¿Por qué? Porque hay muy pocos artistas, muy pocos pintores, más que artistas, creo yo, muy pocos, o artistas y pintores, no sé. Picasso dijo que hubiera dado yo por ser pintor, porque él se consideraba un artista más que un pintor, ¿ya? Por eso lo dijo como irónicamente. Bueno, en las primeras pinturas que les mostré, en que el color era básicamente todo lo que había ahí, el color, la textura, el espacio, las transparencias, todos esos elementos, es con lo único que yo trabajo. A lo mismo que Rothko también trabajó nada más que con eso. En general un pintor usa el lápiz, traza imágenes antes de meterse en la pintura. Hay algo que acompaña a la pintura misma. Muy pocas veces la pintura está toda ahí. Entonces, en ese sentido, yo siento que hay como una hermandad, aunque la imagen no tenga nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que toda la expresión es a partir del color. En la serie Mute, por ejemplo, no siento ninguna influencia de nadie, pero sí tiene una relación, podría ser con la cosa caligráfica o oriental. Hay un artista que a mí me interesa mucho que se llama Bryce Marden, que también me siento como un primo hermano, porque cuando he visto sus pinturas tiene algo que ver a partir de toda su historia, curiosamente. Muy distinto a lo mío, pero tiene algo que ver. Entonces lo reconozco como primo hermano, pero no lo reconozco como una influencia, porque la verdad es que nunca me ha interesado como a través de algo, que es algo por lo demás súper válido, ¿eh? Yo no tengo nada contra eso, pero a través de algo, partir con algo propio. No sé si está bien respuesto. No, maravilloso, muchas gracias Francisca, hemos aprendido muchísimo. Quería aprovechar de saber, bueno, Tamara, si quieres comentar algo para ir cerrando y despidiéndonos. Después preguntarte también, Francisca, si tienes alguna exposición en vista próximamente, como para saber dónde podremos verte físicamente tus obras. Pero Tamara, te paso la palabra. Bueno, le quería agradecer a Francisca, ya que nos acompañaron, nos enseñó bastante sobre su trayectoria. Como leí en una entrevista que dio el 2020, de repente en Chile hay poco tiempo para hablar sobre arte, y esta instancia es reflexionar sobre todo sobre arte, y esta instancia sirve mucho para aprender de ti, para que estudiantes que también estén interesados en este proceso
pueden aprender cosas nuevas y ahí agradecer a la universidad también por brindar estos espacios. Regio, gracias. Bueno, gracias a ustedes por convidarme y a mí me encanta participar con la gente joven. Me interesa mucho eso y la verdad que a veces la gente joven entiende mucho más mis cosas que la gente de mi generación. No sé, me pasa mucho eso. ¿Y alguna exposición, Francisca, en miras, en vista? Sí, sí. Sí. A ver, tengo una exposición en programa para el 2023, o sea, en un año y medio más, donde la Patricia Reddy, yo hice la anterior con ella, que ustedes la pueden ver ahí en la Exhibition Views, ahí sale la tercera, y así que he estado trabajando con ella y espero poder mostrar lo nuevo, pero he estado pensando tal vez en hacer una exposición que se llame Principio y Presente, porque me gustaría como la gente me gustaría poder mostrar algunas obras de mi colección, de la primera etapa de los papeles, que son, creo yo, muy fuertes y interesantes de ver y unir cómo el color a través de la vida tiene saltos y está presente de distintas maneras, en fin, no sé. Creo que puede ser un puente interesante. No tengo bien definido, pero esa es la posición que viene en Chile, por lo menos. Muy bien, vamos a estar atentos a esa exposición y también ojalá Ahí yo los consideren convido. eso, y también considerar la quinta región. Aquí el museo, por supuesto, tiene fantásticas dependencias, ¿cierto? Aprovechar de promover. Sí, feliz. ¿Ah? Para Sí. poder tenerte por aquí. Así que, bien, Francisco, un millón de gracias por tu tiempo, disposición. Como te digo, hemos disfrutado con tu conversación, con tanta sabiduría, también con tanta facilidad de expresión muy clara, ¿no es cierto? Y entender muy bien el proceso y el oficio del artista, ¿no? Y todo lo que has logrado. Te felicitamos, por cierto, no está de más volver a decirte muchas gracias y esperamos verte en alguna otra ocasión y ojalá también en alguna exhibición aquí prontamente. Así que... Ya, fantástico. Bueno, muchas gracias a ustedes y yo le digo a todos los alumnos que experimenten, que se atrevan, que hagan su propia cosa, que al final ese es el único camino, creo yo. No sé, de fuerza. Excelente mensaje para todos. Ya, muy bien. Bien, que estén muy bien. Nos Ya, estamos pues, viendo Regio, entonces. live. Entonces ahora pongo live, ahora pongo irme, ¿no? Sí, Ya, ahora te puedes ya, ir. muy bien. Ya, adiós a Muchas todos, gracias. mucho gusto. Chao, que estén Gracias, bien. Francisca. Adiós, Chao. Gracias. adiós, mucho gusto.